Buenas noches, hola, ¿qué tal? Mira, ves, estamos todos, hasta los niños van a escuchar. Miren, está con su hijita. Así es. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver dónde está. Ah, hola, Luis, hermano Luis. Estamos ahorita de la catequesis familiar, una hermanita, Celinda con su esposa. Estamos de Juan 23, Juanita y Miriam. Miriam también es de la hermandad. Y Luis Mendoza es del movimiento Juan 23 AS. La hermanita Sareli también de la catequesis familiar del 2020. Y Soledad, mi madre, que ella es del movimiento Juan 23 también. Entonces, bueno, estamos 6 personas, más la hija de Miriam, 7. Ya, entonces vamos a iniciar este segundo tema dentro del curso de Biblia, que lo hemos dividido en 4 temas, ¿no? El primer tema, que ya fue el jueves pasado, que fue la introducción a la Biblia, ¿no? Que hemos visto paso a paso eh, desde el comienzo, cuál es la etimología de la palabra Biblia, qué nombres, eh, qué nombres tiene la Biblia, en cuántas partes ha dividido. También hemos visto los, la forma de poder entender interpretación de la Biblia. También hemos hablado un poco cómo poder entender la Biblia, ¿no? También hemos visto el origen de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Quién originó? ¿Quién fue a buscar esos libros y los juntó en un solo libro y dijo al mundo que era palabra de Dios, ¿no? Eso hemos visto también, ¿no? Para recordar, lo hizo la Iglesia Católica, ¿no? En el año 382, con el Papa San Damaso I. Entonces eso sucedió para que nosotros ahora tengamos, ¿no? Este libro sagrado que es la Biblia, ¿no? También hemos visto los géneros literarios, ¿no? Para poder entender la Biblia, ¿no? Y bueno, más o menos todas esas características de la introducción a la Biblia para poder. Luego ya, ese es el tema 1, la introducción a la Biblia. Luego el tema 2 que hoy día vamos a desarrollar es la historia de la salvación. Es decir, la historia, no es la historia de la salvación, es la historia de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque también es nuestra salvación. Estamos nosotros también involucrados en esta salvación que viene desde el inicio, porque Dios viene a salvar a todos, a toda la generación, ¿no? Anterior a esta y a la futura. Es por eso que el tema es la historia de nuestra salvación, pero que la vamos a poder leer desde el inicio, desde cómo empezó, cuál fue el origen. Entonces vamos a navegar brevemente, porque la historia de la salvación es extensa. Brevemente vamos a navegar en esta aventura de poder conocer, ¿no? Todo lo que sucedió en una forma resumida de la historia de nuestra salvación, ¿ya? Entonces, si hubiera preguntas, a ver, de repente, bien importantes que estén entre lo que estoy hablando, podría ser, ¿no? Pero si son preguntas que pueden ser para el final, lo dejamos al final, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué dice acá? Ya, iniciamos entonces. Vamos a iniciar.
Fernando. Ya, acá hay un hermanito que está entrando. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacerlo entrar a este hermanito y ahí vamos a iniciar ya con los que somos ya 7. Número perfecto, que conmigo es 8. Entonces, hola Fernando, ¿qué tal? El hermanito Fernando nos acompaña también del movimiento Juan 23. Entonces ya somos 9, 8, 7, 8 conmigo. Como decía, vamos a... el tema de hoy día es la historia de nuestra salvación, ¿no? Porque también nosotros estamos incluidos en esta salvación que ha empezado desde el inicio. Entonces, desde el inicio hasta la actualidad, vamos a navegar en esta aventura de poder relatar de una forma simplificada, porque es extensa la historia de salvación, poder relatar en esta historia todas las etapas que hay dentro de la historia de la salvación, ¿no? Y en cada etapa vamos a poder conocer cada personaje que resalta o es importante en esa etapa y que va a permitir también, ¿no? Poder ser un instrumento para que Dios lo usa para poder llegar a donde va a llegar todos, a donde todos vamos a llegar, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Ya vamos a ver cuando presentemos el esquema. Entonces vamos a compartir, vamos a mostrar el esquema del que nos toca. Ya, este es el esquema. ¿Sí lo ven, no? Ya, hermanitos, procuren de repente tener el micrófono apagado, si es que para que no entre de repente algún sonido exterior. Cuando quieran hablar, preguntar, ya pueden prenderlo, ¿ya? Y pueden haber preguntas en el transcurso del tema, si son muy importantes, pero generalmente que sean al final. Pero si urge, pueden hacer la pregunta, pero generalmente que sea al final, ¿ya? Entonces vamos a empezar el inicio del relato de esta historia de nuestra salvación. Repetimos que es la historia de nuestra salvación. Entonces vamos a empezar. Ya, para empezar, antes decir también que esta historia la vamos a ver también, está esquematizada en 13 etapas, ¿no? Pueden ser menos, más, pero en este caso este diseño se ha hecho en 13 etapas. Cada etapa va a tener un contexto diferente y van a haber personajes diferentes que vamos a destacar, ¿no? Con la idea de poder memorizar también y poder, a la hora que también entremos, porque el conocer la historia de salvación me va a ayudar a mí a poder, ya cuando pueda entrar a la aventura de leer las escrituras, yo ya pueda ubicarme en dónde estoy, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo en la etapa 5 está Moisés, entonces yo al poder yo saber este esquema, yo ya sé qué hay antes de Moisés, ¿no? Antes de Moisés hay Abraham y todo lo que venga, ¿no? Y después de Moisés está Josué. Entonces este esquema me va a ayudar a poder ubicarme dentro del contexto cuando vaya a iniciar la aventura de leer las escrituras, porque es difícil pues uno iniciar a leer las escrituras cuando no, pero esto me va a ayudar este esquema va a ser una herramienta para poder yo iniciar esta aventura de poder leer las escrituras de inicio hasta el final y ya tener una idea más o menos de lo que va a venir
y ya, no, y ya me pueda ubicar, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, ya, empezamos entonces. De las 3 etapas vamos a empezar, ¿no? Son 3 etapas que se ha diseñado este esquema. Empezamos con la primera etapa que ya vamos a conocer, ¿no? Que lo conocemos ya prácticamente, que es la etapa de la creación, donde inicia todo. Ahí se inició todo, ¿no? Dios, por su infinita misericordia, por amor, va a crear al mundo, va a crear desde el inicio, va a crear todo lo que vemos, el cielo y la tierra, todos los animales, todo lo que lo contiene, y eso lo vemos en el Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿no? Básicamente estas primeras etapas, estas 3 primeras etapas, está contenido en el Génesis, justo del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces es muy fácil de poder, ¿no? Memorizar, ¿no? Que estas 3 primeras etapas lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces en el capítulo 1 del Génesis vamos a encontrar la creación. Dios inicia creando todo. De la nada, que no había nada, Él inicia la creación, ¿no? El cielo, la tierra, los mares y todo lo que contiene los animales, y después, ¿no? En el 6º día de crear los animales, crea algo que dice Dios dice, al crear todo lo que eran animales, dice que esto era bueno, pero cuando crea al hombre y a la mujer, al hombre lo crea y dice, esto es algo mejor, ¿no? Entonces es algo que significaba para Dios la mejor creación, lo mejor que haya creado, ¿no? Por eso es mejor. Entonces crea al hombre y la mujer. Al crearlos va a existir una relación con Dios. Por eso vemos en el esquema, Dios y el hombre, va a haber una unión, una comunión, ¿no? Que en el amor, o sea, Dios está unido al hombre en amor. O sea, el hombre está siempre unido a Dios. Vamos a ver de que, ¿no? En el Génesis que dice que Dios va a bajar al huerto del Edén a conversar con Adán, ¿no? O sea, va a haber una comunicación. Ahí está el conversar, quiere decir comunicarse, diálogo, ¿no? Como un padre a un hijo, ¿no? Dios es nuestro padre, Adán el hijo. Entonces, ese es el inicio. En esta primera etapa vemos que hay una comunión. El hombre es feliz, pero eso no dura mucho, sino vamos a ver en la segunda etapa, vamos a ver ya pues que de esa unión va a haber algo que va a separarlos, ¿no? Y sabemos ya, recordando lo que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Que fueron tentados por el diablo y cayeron en el pecado. Por eso vamos a ver en el dibujo que entre Dios y en el hombre va a haber un obstáculo, algo que va a impedir esa unión, que es el pecado. Por eso dice, ¿no? San Pablo, todos somos pecadores, todos pecamos, ¿no? Porque nuestros padres pecaron, toda la humanidad quedó condenada por el pecado, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por nuestros padres, por el pecado de nuestros padres, nosotros quedamos también separados del Señor, condenados a la muerte. Y llegamos a la tercera etapa, ¿no? Dios, en su infinita misericordia, Él no es indiferente. Él no es indiferente de su creación.
de Adán, y él va a crear va a hacer una promesa, ¿no? Para poder salvar al hombre y a la humanidad de esta tragedia, de esta condenación. Es por eso que en la tercera etapa vamos a entrar en Génesis 3:15, donde vamos a encontrar la promesa de Dios, ¿no? Y si ustedes revisan, Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, es como la primera noticia, ¿no? Porque ya sabemos que el evangelio que va a venir después es la nueva noticia que, ¿no?, que Jesús nos va a salvar, ¿no? Pero antes de eso, ya Dios va a darnos una promesa, porque no quiere que la humanidad se condene, ¿no?, por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Y es por eso que en Génesis 3:15 dice: voy a poner enemistad entre ti, le dice, entre la serpiente, el diablo, y la mujer. Ahí vemos que hay una promesa. Por eso ahí vemos, ¿no?, la promesa. Vemos acá un dibujo de la Virgen María pisando la serpiente, ¿no? Podemos decir también que, ¿no?, sabemos que quien pisa al diablo es Jesús, pero a veces esta gráfica también nos indica de que ciertamente Jesús es el autor de todo, pero nosotros somos los que vamos a llevar, ¿no? Por ejemplo, como María, ¿no? María, cuando fue a visitar a su prima, dice que al saludo, dice que su prima Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y eso es lo que llevaba María. Entonces ella es la que va a llevar el Espíritu Santo, igualito. Si nosotros tenemos a Dios, podemos matar al demonio, a la serpiente. Es por eso que María la vemos con esa figura de que aplasta a la serpiente, pero con el poder de Dios, de Jesús, ¿no? Entonces, en estos tres primeros etapas, la creación, el pecado y la promesa, lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, del capítulo 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces vemos que hay una promesa, hay una esperanza para la humanidad, que viene en Génesis 3:15 para decirnos de que tenemos esperanza, de que la humanidad ya no está condenada, sino hay alguien que nos va a dar esa salvación, ¿no? Por eso vemos la flecha que va a apuntar dice, en marcha, desde la etapa 3 hasta la 12, apunta para estar en marcha hacia Jesucristo, es decir, el Mesías prometido. Es por eso que desde ese momento, desde la promesa, el pueblo de Israel está esperando ese Mesías prometido que le va a dar la salvación, ¿no? Porque nuestros primeros padres, por el pecado, nos habían condenado. Entonces vamos a ver cuál es esa promesa, ¿no? Que en Génesis 3:15 sí ya lo dice, ¿no? También, ¿no? Dijimos, ¿no?, de que es que Dios va a poner enemistad entre el diablo y la mujer, ¿no? Y después dice de que van a ser de la simiente de la mujer, ¿no? Van a ser uno que va a destruir, va a pisar la cabeza de la serpiente. Y ya sabemos quién es el que nace, ¿no?, de la mujer, de la Virgen María, ¿no? Jesucristo. Es por eso que entonces el pueblo de Israel ya sabía que iba a venir el Mesías prometido, ¿no?
ojo que no sabían que era Jesucristo, ¿no? O sea, no sabían el nombre, pero sabían que iba a venir el Mesías prometido, que iba a salvar al pueblo, ¿no? Pero sí se sabía de que iban a ser de una virgen, de una mujer virgen, se sabía, ¿no? Y claro, y sabía que era María también, ¿no? Que era una, de nombre María, virgen, que iban a ser el Mesías. Entonces, después de la etapa 3, nos pasamos a... Después de la etapa 3, nos vamos a pasar a Abraham, ¿no? Ahí inicia esta aventura, ¿ya? Para ir en marcha hacia Jesucristo, el Mesías prometido, ¿no? Dios va a llamar a Abraham, lo va a llamar para que deje toda su tierra, todo lo que tenga, animales, familia, y va a ir a la búsqueda de una tierra prometida, ¿no? Ahí le hace la promesa a Dios, le hace la promesa de ir a la tierra prometida, y vamos a ver también que Abraham va a pasar por una prueba, ¿no? Ya bien conocida como el sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Vemos de que Abraham pues obedece, pero ya antes de hacer el sacrificio, ya Dios lo para, ¿no? Y le da mediante un ángel le da un becerro o un cabrito para el sacrificio, ¿no? Para que ya no sacrifique a su hijo Isaac, para que no haga el sacrificio de su hijo. Entonces vemos ahí la fe de Abraham. Es por eso que es conocido como el padre de la fe, y va a ser Abraham el primer patriarca. Abraham va a ser el primer patriarca en esta etapa, ¿no? En esta etapa 4 empieza con Abraham, podríamos llamar la etapa de los patriarcas, ¿no? Acá me faltó de repente poner acá abajo etapa de los patriarcas, ¿no? Porque es bien conocido, ya ustedes pueden tomar nota, igual el audio va a quedar para que ustedes también lo repasen. Entonces vamos a ver que Abraham tiene su hijo Isaac, ¿no? el que fue casi sacrificado, pero luego Isaac va a tener un hijo, ¿no? Bueno, sabemos que Isaac tiene dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Pero ahorita el que va a tener la sucesión, es decir, el primogénito, va a ser Jacob. Luego, Jacob, el otro patriarca sería Jacob. Ya estamos viendo el primer patriarca, Abraham. Segundo, Isaac. El segundo patriarca, Jacob. Vamos a ver que Jacob va a tener, ya recordemos, ¿no? la historia de Jacob y sus 12 hijos, ¿no? Jacob va a tener 12 hijos, desde donde va a salir las 12 tribus de Israel. ¿Por qué Israel? Ya vamos a ver que Dios le va a cambiar el nombre a Jacob, que ya no va a ser Jacob, sino va a ser Israel. Es por eso que las 12 tribus van a ser de Israel, ¿no? Que va a ser el pueblo de Israel. Las 12 tribus conforman el pueblo de Israel, que van a posicionar a la tierra prometida. Entonces, después, ya. A ver, los micrófonos apaguen, por favor. Los micrófonos apaguen, por favor. Ya. Gracias. Ya, luego de las 12 tribus de Israel, vamos a ver que las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan que José
es el que el hijo de los 12 hijos se va, como ha sido vendido por sus hermanos, va a llegar a Egipto y lo van a, de alguna manera, van a elegirlo como faraón. Entonces las 12 tribus van a estar ahí en Egipto. Pero vamos a ver que después estas 12 tribus van a sufrir el abuso del faraón, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la historia bueno, el que vio la película también de Moisés y los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a ver que Moisés va a liberar a este pueblo, ¿no? El pueblo esclavizado de Egipto lo va a liberar, ¿no? Vemos ahí también la liberación del pueblo de Israel por Moisés. Y vemos de que, claro, después de las 12 plagas que Dios va a mandar a Egipto, el faraón libera, ¿no? Va a dejar a su pueblo, al pueblo de Israel que salga de Egipto. Moisés los lleva en dirección de la tierra prometida, ¿no? Para eso van a tener que pasar, ¿no?, el Mar Rojo, ¿no? Ya vemos de que se abre el Mar Rojo y van a estar 40 años en el desierto, ¿no? Entonces vemos, claro, 40 años en el desierto, y después vemos de que Moisés no va a llegar hasta la tierra prometida, ¿no? Ya Moisés muere, pero para eso va a haber alguien que lo va a suceder, alguien que va a continuar esta misión de llevar al pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus, a esta tierra prometida. Y este personaje que ya inicia esta nueva etapa, que es la sexta, que es Josué, ¿no? Dentro de la etapa de la conquista, Josué considerado como, ¿no?, el personaje principal en esta etapa de la conquista de la tierra prometida, ¿no?, que va a llevar al pueblo de Israel a llevarla a la tierra prometida, y ahí donde se va a consolidar el pueblo de Israel, para de ahí pasar a una sexta etapa, ¿no?, que es denominada de los jueces, ¿no?, donde va a haber 14 jueces, ¿no?, dentro de los cuales vamos también a destacar a un personaje importante, que es Sansón, ¿no? Ahí están las figuras para que nos guiemos. O sea, va a haber 14 jueces en esta etapa, ¿no? Después de Josué, 14 jueces. Seguidamente, después de la etapa de los jueces, se va a iniciar una nueva etapa, denominada también etapa de la monarquía o Reino Unido, ¿no?, de los reyes, ¿no? Ahí vemos en la imagen también a un personaje conocido dentro de esta etapa de la monarquía, David, ¿no? Vemos ahí la pelea de David y Goliat. Entonces David también va a ser un personaje importante, ¿no? Pero primero empecemos de que el primer rey va a ser Saúl, ¿no? Luego va a seguir el segundo rey, que es conocido como el gran rey porque hizo tantas cosas y fue el más importante dentro de dentro de esa etapa, el rey David. Y el tercer y último rey, Salomón,
vamos a ver que en este reinado de Salomón no le va bien y va a suscitar una división en su reinado. El reino se divide y vamos a ver que se va a dividir vamos a ver que el pueblo de Israel era 12 tribus, entonces se va a dividir en dos, ¿no? 10 tribus y 2 tribus. Dentro de estas tribus van a vivir también, se va a iniciar una etapa también conocida como el exilio, es decir, van a entrar en cautiverio, es decir, van a ser prisioneros de guerra por los babilónicos, ¿no? Por Babilonia. Entonces, ahí tenemos el año 587 a.C. Entonces, a raíz de la muerte de Salomón, se va a iniciar esta división, ¿no? Del pueblo, de las 12 tribus, en dos, y va a suscitar el exilio, ¿no? La deportación del pueblo de Israel a los babilónicos. Y dentro de esta etapa del exilio, se va a destacar profetas. Dios va a querer mandar a los profetas para su pueblo, y estos profetas están divididos en 3 tipos de profetas. Vamos a ver: profetas preexílicos, es decir, antes del exilio; profetas exílicos y en el exilio; y profetas post-exílicos, es decir, ya después del exilio, ¿no? Para que antes del exilio, vamos a ver que los profetas eran los que anunciaban el mensaje de Dios para poderles prevenir, ¿no?, de lo que iba a venir, ¿no? Pero lamentablemente no obedecieron y entraron al exilio. Y luego los profetas exílicos, que están durante el exilio, para poderlos animar, consolar en esta tragedia, ¿no?, de la deportación. Después vamos a ver los profetas post-exílicos, que van a iniciar este nuevo empezar, ¿no?, del pueblo de Israel. También van a haber profetas. Seguidamente, la 10ª etapa, que es la restauración, ¿no?, del templo, ¿no? Porque vamos a antes, ¿no?, en el exilio va a sufrir en la deportación, en el exilio, el templo va a ser de alguna manera profanado, y vamos a ver de que en la 10ª etapa, 430 antes de Cristo, se va a iniciar la restauración. Es decir, van a haber personajes como Esdras y Nehemías. Dentro de ellos, Nehemías, uno de los principales, que va a restaurar el templo, ¿no?, de Jerusalén. Estamos hablando de 430 años antes de Cristo. En la 10ª etapa, la 11ª etapa, vamos a ver los macabeos, conocido como también la etapa del judaísmo, donde vamos a ver la disputa, ¿no?, la batalla que va a iniciar, ¿no?, el pueblo de Israel para independizarse del rey Antíoco IV Epífanes. Estamos hablando de más o menos 100 años antes de Cristo, ya 100 años antes de Cristo más o menos, ya llegando al centro, a lo más importante de esta historia, ¿no?, que sería el centro de la historia de la salvación, de nuestra salvación, que es Jesucristo, la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Entonces, repasando, vemos de que en la 3ª etapa, que era la promesa de Dios de que iba a enviar a su Hijo
y a enviar a su Hijo para salvar a la humanidad, ¿no? Después de haber caído nuestros primeros padres, Adán y Eva, haber caído en el pecado. Como decía, Dios no es indiferente, ¿no? Él quiere salvar a sus hijos y nos envía la promesa, Génesis 3:15, y todos estos acontecimientos, todas estas etapas que están entre la promesa y Jesucristo, van a apuntar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta historia va a ser posible para que pueda llegar. En la etapa 12 vamos a ver Jesucristo viene, ya dijimos, ¿no? Nacido de una mujer virgen, y a través de la pasión, muerte y resurrección, Jesús, ¿no? Nos va a dar, nos va a acercar, Dios nos va a acercar, se va a acercar al hombre a través de la muerte de Jesucristo. Es decir, si antes el hombre estaba separado de Dios por el pecado, ¿no? Porque ya prácticamente estábamos condenados, y ya cuando Dios viene a morir por nosotros, ya esa separación se va a unir por Jesucristo. O sea, por Jesucristo vamos a ser salvados, ¿no? Es por eso que sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que la venida de Él, la muerte de Él, nos va a abrir las puertas a la salvación. Lo que estaba cerrado por el pecado de nuestros primeros padres, Cristo hace de que tengamos acceso al Padre, pero a través de Jesucristo. Entonces, en esta segunda etapa, que viene a ser el centro de nuestra salvación, que es la muerte de Jesucristo, va a traer la última etapa, que es el día de Pentecostés. En el año 33, cuando Jesucristo antes de morir, les promete, ¿no? a sus apóstoles que va a enviar al Paráclito, ¿no? el Espíritu Santo. Entonces es ahí, en la etapa 13, donde van a ser la iglesia, ¿no? La venida del Espíritu Santo, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 2. Entonces prácticamente este es una breve, un resumen de la historia de la salvación, una historia como para poderla memorizar y poder saber cómo se inicia el relato, ¿no? De lo que vamos a desarrollar, o mejor dicho, lo que vamos a leer, ¿no? Dentro de las Escrituras, ¿no? Prácticamente este es un resumen de lo que vamos a poder apreciar dentro de las Escrituras, ¿no? Dejamos de ya, entonces, recapitulando rápido, dentro de este esquema, que es un resumen, lo hemos dividido en 13 etapas, en las cuales, ¿no? Van a haber personajes importantes, sucesos, y lo más importante es de que en la tercera etapa inicia la promesa de Dios para el pueblo, para la humanidad, ¿no? Y que va a apuntar a la etapa 12, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida. Para que Él venga, Él va a venir a darnos el acceso, la salvación, ¿no? A nuestro Señor. Vamos a iniciar unas preguntas, pues, con referencia, digamos, a lo que hemos visto. Si hay preguntas, de repente, si hay preguntas, bueno, referente a esto, ¿no? Si hay preguntas difíciles,
las voy a apuntar y el próximo jueves la contesto, ¿ya? Porque yo no sé todo tampoco, ¿ya? A ver, vamos a... Para los que... Ahora, si desean preguntar cualquier cosa, o de repente aportar algo de repente que se me ha pasado, lo pueden decir. Prenden su micro y... Fernando, ¿quieres preguntar algo? Fernando, Rafael. Hermanitos, hermanitas, ¿alguna pregunta con referente al esquema de la historia de la salvación? Ya, entonces si no quieren preguntar, yo voy a preguntar, pues. Voy a preguntarle. O mejor dicho, voy a señalar quién quiero que me pregunte. Miriam. Dice que te gusta preguntar. No, pregúntame, busca una pregunta. ¿O todo lo has entendido? Claro. De repente tienes alguna duda. Ya, mientras que busca la pregunta, a ver. Susi, ¿recién has entrado o...? A la noche. ¿Qué, recién has entrado? No, yo entré hace rato. Ya, hay una pregunta. Yo entré a las 10. Ya, dice 10, ya. Dime. Sí, pero ese 15 creo. Ya, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Una pregunta. Pero fácil. En el que no entendí, sí, del exilio, del número 9. Ya, el exilio. ¿Por qué exílicos y otro, dos exílicos? ¿Cómo es eso? Allá. Ya, lo que pasa que, a ver, a la muerte de Salomón, ahí estamos, Dios va a mandar profetas, ¿no? O sea, como el pueblo se dividió en dos, que eran 12 tribus y 12 tribus en 10 y en 2. Entonces, a raíz de que se dividió el pueblo, entonces Dios va a mandar profetas a su pueblo, al pueblo de Israel, y le va a enviar antes del exilio, durante y después. Esos son los profetas que va a enviar antes, durante y después del exilio. Son profetas. Los profetas son hombres de Dios que van a anunciar un mensaje, ¿no? Guiar al pueblo, un mensaje de consuelo, de esperanza, ¿no? Entonces, eso es. Gracias, Susi. A ver, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. Hermano. Miriam, dime. Hermano, una consulta. ¿Podrías poner en la pantalla la línea de tiempo? Ya, a ver. La línea de tiempo. Ya. ¿La ves? Sí. Ya. Ya, entonces, a ver, voy a preguntar, a ver.
Eh, ¿cuál es la promesa del Génesis 3:15? A ver, ¿quién me responde? Que hay enemistad entre la mujer y el diablo. Claro. ¿Cómo? No te he escuchado. No sé si es que hay enemistad entre la mujer y el enemigo. Claro, va a haber enemistad, claro, entre la mujer y el diablo, pues. Y el diablo. Ajá. Sí. Que también es, ¿no? La promesa es de que el hijo de la simiente, o sea, de la mujer, le va a pisar la cabeza del diablo, ¿no? O sea, va a haber una lucha, un combate. O sea, ¿te acuerdas que el diablo había tentado a Eva y por el diablo ¿no? Pecaron, pues, ¿no? Entonces la humanidad se condenó, pero Dios va a querer, ¿no? Vencer al diablo, ¿no? Por eso va a haber el hijo de la mujer va a pisar la cabeza del diablo. Ahí está la promesa, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pisa? ¿Dónde lo pisa la cabeza? A ver, ¿qué me dice? No me diga en la cabeza, no, o sea, ¿dónde lo pisa? ¿En qué parte, en qué etapa se cumple esa promesa? La 3. ¿Qué? No, la promesa es en la 3, pero ¿cuándo se cumple la promesa? Esa promesa en la 12, en la 12 que es la muerte de, ¿no? La muerte de Jesús. Claro. ¿Qué otra cosa? A ver, te pregunto. A ver, una pregunta. Solo, este es un esquema solamente con el motivo, con el objeto de poder aprendernos los nombres de los personajes y de las etapas, ¿no? Para podernos ubicar dentro de cuando nosotros leamos las Sagradas Escrituras de inicio a fin, nos podamos ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, si estoy en donde Moisés, leyendo, digamos, ¿no? Génesis, ¿no? O Éxodo, yo ya sé que hay antes de Moisés, por ejemplo Abraham, ¿no? Pero yo sé también que hay después de Moisés, Josué. ¿Por qué yo sé? Porque ya sé este esquema más o menos que me va a ayudar a poder ubicarme a la hora que yo esté leyendo las Escrituras, ¿no? Entonces es bien práctico esto, que ustedes se lo aprendan de memoria para que ustedes puedan tener una mayor comprensión, ¿no? de las Escrituras, porque este es el objetivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta referente al esquema? Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece, Marlene? ¿Me escucha, Marlene? Buenas noches. Hola, Marlene. Ha llegado tarde, creo, ¿no? Estoy prestando atención. No, sí, estuvo presente.
Ah, ya. Ay, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quiénes eran los macabeos? ¿Cómo? Y se voy a preguntar yo. Ah, los macabeos. Bueno, también era, o sea que 400 años antes de la venida de Cristo hubo un silencio total en la palabra de Dios. No se habla mucho en la Biblia, pero los macabeos son los libros macabeos. ¿No? ¿Eso es? Ah, ya. Quisiera saber eso. ¿En qué año me dices? ¿400? Años antes de Cristo hay un silencio. Después de. A ver, ¿qué línea de tiempo? Un ratito. Acá creo que tomé foto de la línea de tiempo. Pero bueno, la voy a poner. Ya va. Cristo. Resurrección. Ya. Estamos hablando de estas Nehemías. Ahí termina la Biblia, la escritura, y luego viene el judaísmo y los macabeos. 100 años. Más o menos. Después de eso, 430 años, ya más o menos. Hay un silencio, pero ¿qué es la parte de la independencia? O sea, no es de la Biblia, los macabeos. Ah, ya sé ya. Parte de la Biblia. Sí, lo que pasa. Sí, eso es lo que quiero. Sí, lo que pasa es que esto está en los libros de los no son apócrifos, son deuterocanónicos. No. Sí, por eso. Deuterocanónico. Sí, No, está bien, voy a anotar. por eso no lo tienes. Sí. No está en el libro. Deuterocanónicos. Pero sí se lee. Sí, no, por eso en la Biblia católica vas a encontrar, pero en la otra Biblia que no son católicas no están estos libros, ¿no? Que son los 7 libros, ¿no? Sí los tengo. Ah, ya. No, claro, O sea, si tienes, Sí los tengo. o sea, si tienes una Biblia católica, en otras palabras. Sí tengo. Ah, ya, entonces está bien. Claro. Ya. Claro que sí leo eso también. Ah, ya. Está bien, ¿no? Está bien que leas. O sea, que estás a un paso de, ya sabes, O sea, por eso es que... Sí, por eso este libro es de los... No, paso, siempre lo he leído. ¿Sí? ¿Lo has leído? Ahí es referencial. Ah, referencial, pero... Sí, como claro. referencial, porque también es historia. Exactamente. Historia y también hay enseñanza, ¿no? Claro, hay más Gracias. historia. Ok, gracias Marlene. Otra pregunta referente a lo que hemos visto. Entonces, o sea, es como un resumen de lo que vamos a leer en las escrituras, ¿no? Solamente antes que venga Jesús, ¿no? Para que uno que se esté iniciando a leer las escrituras. Juanita, ¿me hablas? Juanita, tu micro. Para uno que se está iniciando a leer las escrituras, es recomendable que pueda conocer este esquema y poderse ubicar, ¿no? Y va a ser más fácil, ¿no? Y aparte también lo que hemos visto también del primer tema, que era introducción a la Biblia, cómo poder entender, podernos ver las partes de la Biblia, ¿no? Dentro también de la historia de salvación, ¿no? Recordemos que la Biblia está dividida prácticamente en dos partes, ¿no? Mediante el Nuevo y el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esta es una forma conocer, digamos, el Antiguo y el Nuevo Testamento te va a ayudar a poder también ubicarte para poder entender bien las escrituras, ¿no? Porque si nosotros queremos entender las escrituras, tenemos que leer las escrituras dentro del contexto, ¿no? Del que está escrito, ¿no? Si yo no lo leo dentro del contexto que está escrito, entonces no va a ser, sería un error, ¿no?
O sea, un ejemplo que dije, ¿no? Yo no puedo leer, por ejemplo, el libro de Éxodo dentro que no sea el contexto del Antiguo. Porque si yo lo leo el Éxodo en otro contexto, que vendría a ser el otro contexto, sería el otro pacto, ¿no? El nuevo, entonces yo voy a leer otra cosa, ¿no? Entonces sabemos que el Éxodo está dentro del pacto, del antiguo pacto, ¿no? Que es el Antiguo Testamento. Entonces ahí yo voy a poder entenderlo. Y eso es lo que sucede de repente en algunas iglesias que creen que el sábado es el día ¿no? del Señor, que creen en otras normas del Antiguo Testamento en la actualidad, ¿no? Entonces todas esas normas del Antiguo Testamento han sido para el pueblo de Israel, pero ya no son para el nuevo pueblo que es, ¿no? la iglesia. Es por eso que se cae en la mala interpretación. El otro punto también para poder entender bien las escrituras sería también conocer los géneros literarios, ¿no? Juanita, tu micro. Entonces, por ejemplo, si yo no sé Juanita, ya. Por ejemplo, si yo no sé los géneros literarios, también puedo caer en un error. Sabemos que la Biblia está escrito en varios géneros literarios, ¿no? Entonces, históricos, sapiensales, apocalípticos, en este caso proféticos. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, el Apocalipsis es un género apocalíptico, es decir, simbólico. Si yo no sé que está en ese género, yo puedo leerlo como si fuera literalmente y puedo caer en una mala interpretación y voy a ver al libro de Génesis al libro de Apocalipsis como ¿cómo se llama? Un relato de ciencia ficción, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el género en que está escrito para poder dar la interpretación correcta. Eso sí se han entendido, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, esos son los únicos dos. Ahí pregunta. Dime. Dime, Marlene. ¿Quién? Tu micro. Te escucho. Tu micro. No te escucho. Prende tu micro. Ya. En tu chat revisa. Sí. Ya. El hermano Luis Mendoza Montes está haciendo una pregunta. Es cierto, no había revisado. A ver, ya. Puedes poner. Siempre miro tu chat porque hay varias preguntas que hacemos y no ves. Hermanito Julio, una pregunta. ¿Se debe leer primero el antiguo para leer el nuevo? Ya. Claro, dice. Esto es importante, ¿no? Dice, hermanito Julio, una pregunta, ¿se debe leer primero el antiguo para leer el nuevo? Sí, porque para poder entenderlo bien el nuevo, sí, tienes que leerlo el primero. Prácticamente, si tú lees, por eso se inicia de repente desde el primero, ¿no? Desde Génesis, ¿no? Porque sabemos de que el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que va a venir. O sea, es como una... sabemos que el mensaje de Dios dentro de la historia de salvación, es decir, dentro de toda la Biblia, es progresivo. O sea, no es directo, ¿no? Entonces Dios se revela, se muestra poco a poco y lo hace progresivamente. Entonces, pero para poder entender el nuevo también tenemos que leer el antiguo, porque ahí vamos a ver también bastantes figuras, ¿no? Por ejemplo, Moisés es una figura de Jesucristo, ¿no? Como una figura, por ejemplo, ¿no? Él liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? De la esclavitud, de la opresión del faraón. Pero ahora Jesús va a liberar a todos, a toda la humanidad,
de otra esclavitud que es el pecado. Entonces vemos ahí dos figuras, ¿no? Por eso es importante ver el Antiguo Testamento, ¿no? Para poder entender también el primero, el Nuevo Testamento. Entonces ahí está la respuesta. Disculpa que te interrumpa. No, sí, Pero el hermano dice que se debe leer primero cuál. La respuesta entonces sería de que ambos, porque no, claro. si él recién conoce al Señor, primero tiene que conocer la gracia de Dios, el amor. Obviamente. Es necesario que lea el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, sería ambos en ese caso. No hay una regla. No hay una regla de que tú primerito lees el primero, ¿no? O sea, o me equivoco un poquito. Está bien, pero me refiero a que para poder entender, por ejemplo, si el objetivo de poder iniciar este curso es para leer la Biblia. Entonces tú, para que puedas entender bien el Nuevo Testamento, tendrías que leer el Antiguo. Obviamente que nosotros que estamos iniciando, no sé quién esté, a ver, como tú dices, lo primero es el anuncio, ¿no? De Jesucristo, ¿no? O sea, tenemos que haber recibido este anuncio, ¿no? Que es el querigma, que es el amor de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es el Evangelio. Eso sí, se supone que nosotros ya debemos de haber recibido este primer anuncio, ¿no? Y ya, básicamente ahorita estamos nosotros, un grupo del Movimiento Juan 23, que ha habido un retiro, un encuentro con el Señor. Hay un grupo de catequesis familiar también, que recién está empezando, pero ya recibe también una catequesis donde se le da en cada catequesis el anuncio del Evangelio. Entonces, en ese contexto, podemos leer desde el inicio, ¿no? Pero obviamente no solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo, sino después del Antiguo, el Nuevo Testamento. Ese era la... Ahora, no hay ni una regla, ciertamente no hay una regla. Generalmente yo puedo de repente recomendar que se lea desde los Evangelios hasta el final, antes del Apocalipsis, ¿no? Pero el Apocalipsis no, al último se deja, ¿no? Terminas todo el Nuevo Testamento y vas al Génesis. Y ahí el Génesis, todo el Antiguo Testamento, y luego de ahí, de nuevo, el Evangelio, y ahí recién terminas todo el Nuevo Testamento con el Apocalipsis. Podría ser esa también, ¿no? Esa es una forma de empezar a leer la Biblia, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? Pero como le digo, para que uno pueda entender toda la Biblia, podrías empezarla desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego el Nuevo. Así es. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta referente al... Susi. Dime. Entonces, como dice primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Sí. O sea, igualito. O sea, no es en orden. No, puedes... No es en orden, no, pues o sea, la continuación, como se llama ya, no es principio, Génesis es la declaración. Sí, y ahí... podría... Continúa con el siguiente libro. A ver. Porque yo tengo un familiar en Cáceres. Sí, dime. ¿Tienes un familiar? Yo tengo un familiar que ha leído en la Biblia, se toda la Biblia ha leído. Ya. Pero ese es una
Por eso, sí. Para entenderla, pues, ¿no? Claro, como dije en el último, ¿no? Si quieres tú, para empezarlo a leer, podría ser desde el Nuevo Testamento, o sea, los Evangelios y todo el Nuevo Testamento. Sin leer el Apocalipsis, lo dejas al último. De ahí te vas al Antiguo Testamento, Génesis. De ahí lees todo el Antiguo Testamento y luego empiezas de nuevo los Evangelios y ahí terminas con el Apocalipsis. Para que tú puedas, porque a veces cuando uno no conoce mucho el irse al Antiguo Testamento, pues no se va a perder, ¿no? Pero con ese esquema que yo les he dejado pueden iniciar desde el antiguo. O sea, son dos opciones, ¿no? Con ese esquema tú puedes leerlo desde el antiguo también. Pero si no, como te digo, empieza del Nuevo Testamento, ¿no? Se lee por parábolas, ¿no? Se lee por versículos o parábolas. No. Todo por capítulo. Tienes que leerlo desde el inicio, capítulo 1, capítulo 2. Todos, no lo que te guste nomás, todo tienes que leerlo. No tienes que leerlo. Pero eso tiene que hacerlo con... ¿Sí? Entenderlo se lee por capítulo. Claro, desde el inicio, pues. Capítulo 1, capítulo 2. Sí. Cada uno tiene que ir. Obviamente, yo conozco los protestantes que dicen por versículo. Claro, dentro de cada capítulo hay... Dentro de cada capítulo hay versículos. Sí. Cada libro tiene varios capítulos. ¿Qué dice? A ver, hermano Julio, una pregunta. ¿Se debe leer primero el Antiguo para leerlo? Lo que está pasando de la pandemia, según está en la Biblia, ¿es verdad, hermanito? Lo que dicen algunos. ¿Cómo es eso? Que lo de la pandemia... hablando de eso, más o menos... por ejemplo, todo lo que pasa en la historia de nuestra salvación, desde la creación hasta los últimos tiempos, hasta la venida de Jesús, esta historia no se queda en el pasado, sino es algo que también nosotros, Dios nos... sabemos que la historia de salvación es la historia que está relatada en la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, no es una palabra muerta, ¿no? Es una palabra activa que va también, nosotros nos vamos a afectar también. O sea, vamos a ser también protagonistas de esta historia. O sea, por eso el título dice, la historia de nuestra salvación. O sea, es de nosotros también. Es decir, a través de las Sagradas Escrituras, también nosotros estamos... o mejor dicho, Dios nos cuenta nuestra historia. ¿Me dejo entender? Dios nos cuenta nuestra historia. ¿Cómo que Dios me cuenta la historia? O sea, sabemos que cuando nosotros leemos las Escrituras es Dios te habla, ¿sí o no? Pero Dios, a veces nosotros decimos, yo leo la Biblia. No, es la Biblia que te lee a ti, porque va a leer tu historia. O sea, Dios te va a hablar a través de su palabra y te va a decir cómo vas a iniciar, ¿no? Cómo vas a poder seguirle, ¿no? Así como el pueblo de Israel, ¿no? Escuchó la voz de Dios, nosotros también vamos a escuchar la voz de Dios y nosotros también vamos a iniciar, así como Abraham, ¿no? Escuchó la voz y lo siguió, dejó todo. Nosotros vamos a también escuchar la voz de Dios en las Escrituras y poder también seguirle al Señor y dejar todo para ir a esa tierra prometida. Entonces prácticamente es nuestra historia también, pero desde nuestra vida. ¿Me dejo entender, no? ¿Me dejo entender más o menos? Entonces cuando nosotros leamos las Escrituras, no estamos leyendo una historia que pasó. Ciertamente se pasó, pero esa historia se tiene que actualizar en nuestra vida. O sea, tenemos que también nosotros ver qué es lo que Dios quiere.
qué es lo que me quiere decir, y yo ya tengo que hacer su voluntad, pues, ¿no? Como lo hicieron tantos personajes dentro de la historia de la salvación, ¿no? Y también habrá caídas, así como, ¿no? El pueblo de Israel tuvo bastantes tropiezos, como uno de los grandes el exilio, ¿no? La división. Entonces, ¿no? Y todo lo que también pasó el pueblo de Israel por el desierto, ¿no? Del éxodo, ¿no? Entonces también nuestra vida también se va a reflejar en la palabra de Dios, pero no para verla nada más pasar, sino tenemos que ser protagonistas y poder también seguir al Señor, ¿no? Escucarlo y seguirlo, ¿no? Ese es para al final llegar a la tierra prometida, que es, ¿no? el cielo, pues, ¿no? La Jerusalén celestial, ¿no? Entonces ese es el objetivo, ¿no? de podernos entrar a esta aventura de leer las escrituras, ¿no? Solamente este es un esquema para podernos ya con esta base ya, pues, ya te inicias a leer las escrituras, ¿no? Y obviamente este es básico, ¿no? Pero ya ustedes por las redes también pueden encontrar también más información, ¿no? El siguiente tema también va a ser un tema de motivación, que es la importancia de la palabra de Dios. Porque de repente ahorita, qué bonita la historia, pero a veces no hay algo que nos motive, ¿no? Que no estemos tan convencidos de que es importante leer las escrituras. O sea, vamos a ver la importancia, a ver qué cosa voy a me va a llenar, de qué me va a beneficiar y qué es, ¿no? Qué es lo que vamos a leer, ¿no? O sea, no es cualquier relato, sino es algo tan importante que va a actuar en mi vida. O sea, ¿qué voy a ganar? En otras palabras, ¿no? O sea, si tú supieras qué vas a ganar, pues tú te vas a iniciar bien rápido, ¿no? A leer las escrituras, y especialmente, pues, el evangelio, ¿no? Porque ese es el evangelio, es la buena nueva, ¿no? Que es el anuncio por el cual nosotros vamos a ir a esa tierra prometida, ¿no? Si no sabemos ese anuncio, pues no vamos a poder ser felices. O sea, no vamos a estar siempre a la deriva, ¿no? O sea, buscando la felicidad en donde no hay. Pero no sabemos, no sé, de repente algunos saben, ¿no? Pero no sabemos qué nos estamos perdiendo, ¿no? De repente algunos ya se han encontrado con el Señor, y por eso yo estoy bien apasionado en las cosas del Dios. Y por eso, ¿por qué? Porque yo, como dice la parábola del tesoro escondido, parece que yo he encontrado el tesoro. Por eso estoy haciendo todo lo posible para comprar ese tesoro, ¿no? Entonces, hermanitos, los animo a, de repente, el próximo jueves a la misma hora y del mismo canal, para el tercer tema. Son 4 temas nada más, y ya 4 temas ya no los aburro. El tercer tema es la importancia de la palabra de Dios, y el cuarto tema va a ser conocer nuestra fe, algo que de repente no conocemos, pero vamos a hacerles recordar, ¿no? Entonces, hermanitos, nos vemos ya para concluir nada más. Ya solamente decirle que el próximo jueves va a haber el tema, la importancia de la palabra de Dios. Y acá hay una última pregunta, mis hermanitos. Julio, una última pregunta. No deseo incomodar con mis preguntas. ¿Por qué Dios permite que haya tantas muertes? Ayer me pregunté eso, o estoy mal al hacer esta pregunta, o nos está castigando con tanta maldad que hay en el mundo. Luis, ¿dónde está Luis? Luis, se fue. ¿Dónde está Luis? Ah, ya, Luis, acá está. No, Luis, Dios, a ver, Dios es un Dios de misericordia. Él no nos castiga con muerte.
de repente nos puede corregir, pero todo esto que estamos sufriendo de la pandemia o de otras cosas, generalmente es producto del hombre, de la mala decisión que el hombre ha decidido, pues, cometer, pecar, y por eso también nosotros, así como, ¿no?, como Adán y Eva también pecaron, entonces también nos perjudicó, y igual también todo esto que sucede es por el hombre, no le eches la culpa a Dios, más bien Dios quiere salvarnos a todos. Ahora que la gente se muera, pues vamos a rezar por esas personas y tratar de que nosotros, o sea, nosotros podamos unidos llevar este mensaje, porque hay tanta gente que no conoce al Señor, y es por eso que sucede tanta maldad. Hay tantas personas alejadas de Dios, pues, que hay corrupción, hay abortos, hay bastante maldad. ¿Por qué? Porque la gente se ha apartado de Dios. Por eso yo insisto siempre que hay una responsabilidad en nosotros, porque nosotros, para que estemos ahorita a esta hora en conocer de Dios, es porque hemos recibido un llamado, ¿no? Porque estamos interesados, ¿no? Porque estamos apasionados de este camino. Entonces, pero Dios no nos dice solamente que leamos las escrituras, que oremos. No, Dios nos pide también que nosotros también hagamos lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Llevar el mensaje, ¿no? O sea, imagínate tú, pues tú que has recibido, Luis, el encuentro en un retiro, tú has recibido el amor de Dios en un retiro. Eso que tú has recibido, ¿no te gustaría que reciba otra persona? Entonces, por eso, ahí está la responsabilidad de nosotros de poder evangelizar. Evangelizar con la palabra de Dios y obviamente con el testimonio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a acabar la maldad? Cuando nosotros también nos pongamos, ¿no?, el propósito de poder evangelizar, ¿no? Y finalmente, pues, por ejemplo, murió mi suegro hace tres meses y he orado por él. Entonces, solamente esperamos que Dios en su infinita misericordia lo tenga en su gloria. Siempre hacemos esa oración, ¿no? Pero yo estoy seguro que mi suegro, pues, está con el Señor, porque yo lo conozco también y sé que ha estado en los caminos del Señor, ¿no? Y bueno, entonces a veces decimos, ¿no?, ¿por qué los pobres de África o cualquier pobre que haya muerto de pobreza? Luis, hace último en el Evangelio, Jesús da sus buenaventuranzas, ¿no? Sus bienaventuranzas, ¿no? Las buenaventuranzas, pero no. Entonces, hay promesas de Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres, los perseguidos, los maltratados, ¿no? O sea, entonces, no nos preocupemos, ¿no? Porque Dios le va a dar su recompensa. Entonces, si nosotros creemos que hay una vida eterna después de la muerte, entonces no nos debe preocupar en ese sentido, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no tenemos que desprendernos. Si vemos a alguien que con necesidad, tenemos que poder ayudar con las obras de misericordia, ¿no? Entonces, no te psicosees mucho, Luis, ¿ya? Dios es amor y Dios quiere que todos nos salvemos, ¿ya? Entonces, si ya no hay ninguna pregunta, Susi, ¿quieres preguntar? Ya la última, porque quiero dormir. Quería para rezar para hermanos Hernán y Cabo, que falleció de manera Sí, y cada uno va a hacer su oración personal y al final también vamos a hacer una oración por él, y sí, hay que rezar por él, y sí, ha fallecido un hermano de la hermandad que era bien perseverante, bien activo. Entonces sí, vamos a rezar al último, ya, Susi. Entonces, hermanitos, entonces nos vemos el próximo jueves a las 10.
Ya, entonces antes de terminar vamos a hacer la oración. Vamos a pedir también la intención por el alma de Zenobio, el hermano, un hermano del Señor de los Milagros. Ya, vamos a hacer la oración agradeciendo al Señor por este tiempo que nos reúne a poder conocerlo más a Él y para poder vivir como Él. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias Señor por esta noche de compartir con nuestros hermanos que están iniciándose en esta etapa de leer las Escrituras. Señor, te pedimos por este grupo para que podamos, Señor, a través de tu palabra podernos encontrar y poder vivir como tú quieres, Señor. Señor, te pedimos en esta oración también por el alma de nuestro hermano Zenobio, que hoy lo llamaste a tu casa, a tu seno, Señor. Te pido por él, también por su familia que está pasando esta prueba, Señor. Ayúdalos, consuélalos, fortalécelos, Señor, y protege también a su familia. Señor, te pedimos todo esto y también te pido por los que no han podido venir a este tema, Señor. Cuídalos y protégelos y Señor, que el próximo jueves podamos estar todos juntos compartiendo tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestras familias, por cada uno de nosotros y nuestras familias, para que nos cuides y nos protejas en estos tiempos difíciles, Señor. Y especialmente, Señor, ayúdanos a podernos acercar a ti una vez más. Todo esto te lo pedimos por intercesión de tu Madre Santísima, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanito, muy buenas noches. Gracias por su participación y sus preguntas. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga, hermanitos, y nos vemos. Chao. Arregua. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, hermanas. Bendiciones a todas. Ya, hermanita. Bendiciones. Hasta luego. Ya ves, hermana. Chao, Marlene. Chao, Susi. Ya se fue. Chao. Chao, Fernando. Fernando, te he visto durmiendo. Ahí te tengo grabado, creo. Sí, Fernando. Chao, chao. Pero está grabado, no te preocupes. Yo te lo voy a enviar el enlace. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, Juanita. Chao. Chao, chao. Luis Mendoza, chao. Ya se fue. Chao, hermanita. Sareli. Hasta luego, hermano. Ya, chao.